Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quería comentarles sobre una noticia emanada recientemente desde nuestro Congreso Nacional, donde ambas testeras, junto con el ejecutivo de Gabriel Boric, llegaron a un acuerdo para la fijación de una nueva agenda legislativa de seguridad. Según el sitio web de nuestra Cámara de Diputados, se trata de un listado de 32 proyectos de ley conformado en conjunto, los cuales se espera despachar en plazos que van desde el mes de junio de este año y hasta el mes de mayo de 2025. Para el diseño de esta propuesta se consideró en primer lugar los 7 proyectos de ley que aún se encuentran pendientes del acuerdo anterior. Ello se complementó con una propuesta que presentó el Senado, a la cual se sumaron varios proyectos impulsados por distintos comités de la Cámara de Diputados. La titular de la mesa de la Cámara Baja, Carol Cariola, recalcó, al igual que su par del Senado, José García Ruminot, que han establecido una ruta de trabajo y un plazo determinado. En ese sentido, lo que se espera es que las comisiones puedan trabajar a la velocidad que se requiere y que los proyectos se pongan en tramitación, pero en ningún caso este acuerdo garantiza ni se puede comprometer la votación de cada parlamentario o bancada. Cariola añadió que cada uno de ellos tiene el derecho de expresar su posición en cada uno de estos proyectos acordados. Sin embargo, explicó que desde la mesa convocaron a todos los comités a presentar sus urgencias. Y asimismo sostuvo que la idea es, abre comillas, hacernos cargo de la necesidad de las y los chilenos, aquí estoy hablando lo textual, de vivir como país con mayor seguridad. Pero también hemos hablado de avanzar no solo en seguridad pública, sino también construir acuerdos y avances legislativos en seguridad social y económica, cierre comillas. De hecho, también llegaron a un acuerdo en priorizar proyectos de ley en ámbitos económicos y están consignados por si le quieren echar un vistazo en un video en este canal. Asimismo, Cariola mencionó que aquellos proyectos propuestos por los legisladores y que no fueron incluidos en este acuerdo no significa que no serán tramitados. Acá se ha buscado consensuar una guía común para priorizar su avance, sostuvo la parlamentaria. Sobre el mismo punto, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que saben que hay muchas más iniciativas y que estas no quedarán abandonadas. Por su parte, José García Ruminot señaló lo siguiente, abre comillas, la seguridad es la principal prioridad de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Aquí obviamente lo estoy diciendo textual. Y creemos que los órganos colegisladores, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tenemos que tener la capacidad de responder a esa necesidad. Ustedes ven que la agenda es muy exigente, podríamos decir que es incluso muy ambiciosa y es muy apretada respecto de los plazos, pero entendiendo que aquí hay un compromiso con la ciudadanía, asumimos con el Ejecutivo nuestra voluntad de poner celeridad a esta agenda. ¿Esto significa que estamos de acuerdo en todos los proyectos? No. ¿Significa que estamos de acuerdo en el detalle de cada uno de estos proyectos? No. Significa que lo que la ciudadanía hoy nos pide, sobre todo en materia de seguridad, es acuerdos, es decir, que le entreguemos al Estado mayores capacidades para hacer frente a la delincuencia, al narcotráfico, al terrorismo y el crimen organizado. Hoy volvemos a expresar esa voluntad de continuar trabajando con las senadoras y senadores, hablando lo textual, para tener estos instrumentos jurídicos con nuevas leyes que permitan que la lucha contra estos flagelos pueda ser cada día más exitosa y efectiva, cierre comillas, puntualizó el presidente del Senado. Ahora bien, a continuación les voy a mencionar cuáles son los proyectos de ley que se encuentran en esta nueva agenda legislativa de seguridad. En primer lugar, hay que destacar de que son 7 aquellos que no fueron despachados de la primera priorización. El primero de ellos es aquel que mejora la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Este se encuentra en comisión mixta. El segundo es aquel que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
que está en tercer trámite en nuestro Senado. El tercero es aquel que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas. Este es el conocido como la Ley RUF, que se encuentra actualmente en segundo trámite en nuestro Senado. Con el cuarto, aquel que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, actualmente en segundo trámite en la Cámara de Diputados. El quinto es aquel que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delito. Esto se encuentra en segundo trámite en nuestro Senado. El sexto es aquel que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Ese proyecto se encuentra en segundo trámite en nuestro Senado. Y el séptimo es aquel que crea el sistema de inteligencia económica, que está en primer trámite en nuestro Senado. Al llegar a un total de 32 proyectos, se establecieron una serie de plazos que van desde un mes a un año como máximo para que sean discutidos y votados. Como les mencioné anteriormente, puede que alguno de ellos se quede en la vera del camino. Nadie vio el mañana. Los primeros dos que se espera que queden despachados en el mes de junio son aquel que mejora la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, y aquel que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Y asimismo se espera despachar otras 8 iniciativas en el mes de septiembre. La tercera de la lista, pudiésemos denominarla así, es el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Con el cuarto, el que crea el sistema de inteligencia económica. Con el quinto, la Ley RUF. Con el sexto, aquel que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Con el séptimo, la que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delito. Con el octavo, uno que no está dentro de los 7, pero que se encuentra avanzado, consistente en el fortalecimiento del Ministerio Público, actualmente en segundo trámite en el Senado. Con el noveno, otro que tampoco se encuentra en la lista de 7, aquel que aumenta el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia, que está actualmente en primer trámite en el Senado. Y con el décimo, aquel que modifica la Ley de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional, que está en el Senado en segundo trámite. El resto de los 22 proyectos podrán ser despachados a más tardar en mayo del próximo año. Se dividirán en 3 grupos: aquellos que serán despachados en diciembre de 2024, en marzo de 2025 y en mayo del mismo año. Para ello se trabajará durante las próximas semanas, voy a acotar mejor, con los presidentes de las comisiones respectivas donde se encuentran estos proyectos, para que se decida con ellos cuáles serán los plazos tentativos de despacho de cada una de las que les voy a mencionar a continuación. Con el undécimo, la que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública, actualmente en segundo trámite en el Senado. Con el duodécimo, el proyecto de ley que establece el deber de adopción de medidas de seguridad para las concesionarias de obras públicas, actualmente en primer trámite en el Senado. Con el 13º, el que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 14º, aquel que establece una nueva ley antiterrorista, actualmente en segundo trámite en la Cámara de Diputados. Con el 15º, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de ejecución de sanciones penales, actualmente en segundo trámite en nuestro Senado. Con el 16º, el proyecto de ley para la protección de la infraestructura crítica del país, actualmente en primer trámite en el Senado. Con el 17º, el que regula la facultad de resguardo de áreas de las zonas fronterizas, actualmente en primer trámite en el Senado. Con el 18º, el que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 19º, el que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de autorizar el uso de tecnologías de autentificación biométrica para la correcta identificación de pasajeros del transporte aéreo, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 20º, el que establece el deber de exhibir el documento de identidad en los buses interurbanos
interurbanos, actualmente en primer trámite en el Senado. Con el 21º, el que modifica la ley de tránsito para obligar a identificar y vincular a los pasajeros con su equipaje en el transporte interurbano, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 22º, el que modifica la ley de tránsito para obligar a las empresas de transporte a entregar nóminas de pasajeros en viajes interregionales, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 23º, aquel que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 24º, el que modifica el Código Penal para ampliar las sanciones por ingresar elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios. Aquí nos mencionan de que el Ejecutivo presentará una indicación a este proyecto que se encuentra actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 25º, aquel que modifica la carrera policial en Carabineros de Chile, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 26º, el que modifica el decreto ley sobre rentas municipales para autorizar la destinación temporal de propiedades abandonadas por motivos de seguridad o salubridad públicas. Esto se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 27º, aquel que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para mujeres. Esto se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 28º, el que modifica diversos cuerpos legales para autorizar la comparecencia telemática de funcionarios policiales y de Gendarmería de Chile que deban declarar en juicio como testigos o peritos, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados. Lo que se pretende es que se fusione con un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para permitir la comparecencia telemática de los fiscales del Ministerio Público cuando la peligrosidad de los imputados pueda comprometer su vida o integridad física, solo en lo no contemplado en el proyecto de ley de reincidencia que se encuentra actualmente en comisión mixta, como les mencioné anteriormente. Con el 29º, el proyecto de ley que modifica la ley, valga la redundancia, sobre fomento a la música chilena en materia de autorización de eventos masivos, que se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con el 30º, el gobierno presentará un proyecto de ley sobre la Fiscalía Supraterritorial, modificando la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público con el objeto de darle operatividad a esta nueva fiscalía. Con el 31º, el Ejecutivo se compromete con un mensaje al mes de julio de 2023 sobre gobernanza digital, y con el 32º, la modificación a la Ley 18.216 para ampliar las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva, que actualmente se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados. Además, un proyecto que no se encuentra dentro de los 32, pero que el Ejecutivo se comprometió a presentar indicaciones, es aquel que penaliza como delito el ingreso irregular al país, y ello tratando de que se llegue a un acuerdo más amplio en la materia. Ese tema se encuentra actualmente en segundo trámite en nuestro Senado. Con respecto a ese asunto, ¿será una ley Nain Retamal 2.0? Nadie vio el mañana. De hecho, hay algunas reacciones de algunos parlamentarios diciendo de que muchos de estos proyectos, como se diría popularmente en chileno, no rascan donde pican. Pero esto es a lo que llegaron a acuerdo como priorización las mesas de ambas corporaciones con el Ejecutivo. Habrá que ver más adelante si las comisiones de motu propio intentarán imponer otras iniciativas y si estas son aprobadas o no por ambas ramas de nuestro Congreso Nacional. En ese sentido, nadie vio el mañana. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.